el encanto del viejo Hollywood, donde las estrellas llevaban una máscara inocente y glamurosa. Pero a medida que vayamos descubriendo las capas, descubrirás que incluso en la época dorada de Tinseltown, nada era realmente inocente al 100%. 30. La dieta de Judy Garland. Judy Garland, la icónica estrella del Mago de Oz, saltó a la fama cuando la MGM la contrató a la tierna edad de 14 años. Pero su entrada en el glamuroso mundo de Hollywood tuvo un precio. El estudio fue implacable para presionarla para que adelgazara para su primer papel en La Fiesta de Santa Bárbara. Para conseguir el aspecto deseado, sometieron a Garland a una dieta muy restrictiva, a base de sopa de pollo y café solo. También la animaron a dejar de fumar y a recurrir a medicamentos dietéticos para perder esos kilos. Aunque este drástico planteamiento pudo dar resultados a corto plazo, afectó gravemente la salud y el bienestar de Garland. Si a esto le sumamos las acusaciones de agresión en parte atribuidas al cofundador de MGM, Louis B. Mayer, y la inmensa presión a la que se vio sometida como estrella infantil, no es de extrañar que recurriera a mecanismos de supervivencia poco saludables. Garland luchó contra la adicción y la confusión emocional durante toda su vida, falleciendo finalmente a la temprana edad de 47 años en 1969. 29. Marilyn Monroe y JFK. Marilyn Monroe, la rubia explosiva original, utilizó su impresionante físico en beneficio propio durante su meteórica carrera. A friend of mine called up and he's lonesome, see? Su belleza le reportó fama y fortuna, pero también innumerables controversias, sobre todo en sus relaciones con los hombres. Monroe estuvo casada con la leyenda del béisbol Joe DiMaggio y con el célebre dramaturgo Arthur Miller, pero sus escapadas románticas se extendieron más allá de estas uniones e incluyeron nada menos que al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Los rumores sobre su relación con JFK empezaron a circular cuando Monroe cantó el famoso Cumpleaños Feliz al comandante en jefe en la celebración de su 45 cumpleaños. Para entonces, la vida personal de Monroe era un caos. Había contraído 3 matrimonios y su carrera cinematográfica se enfrentaba a sus propios retos. Se especulaba con que Monroe no solo tenía una aventura con John, sino también con su hermano Robert Kennedy. Algunos incluso afirman que estaba planeando una rueda de prensa para confesar estos supuestos amoríos. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando fue hallada muerta en Los Ángeles en 1962, con solo 36 años, por una sobredosis de barbitúricos. I'd like to kiss you, but I just washed my hair. Bye. 28. El cine para adultos de Joan Crawford. Antes de convertirse en una leyenda de Hollywood, Joan Crawford tuvo un comienzo poco convencional en la industria del entretenimiento. En 1924, formó parte del coro del espectáculo de Broadway Innocent Eyes, Ojos Inocentes, que finalmente la llevó a ser descubierta en Detroit. Sin embargo, lo que es menos conocido sobre los comienzos de la carrera de Crawford es su participación en un proyecto explícito y que levantó las cejas, llamado The Casting Couch. Fue el primer trabajo de Crawford en la pantalla, y se trataba de una película para adultos, un género considerado pornografía erótica explícita para su época. La película giraba en torno a aspirantes a actores que asistían a una fiesta en Hollywood y se entregaban a diversas fantasías, algunas de ellas bastante explícitas. Con un título como The Casting Couch, es evidente que la película mostraba encuentros tórridos en busca de la fama. En la película, Crawford interpretaba el papel de Gloria, una seductora actriz amateur que practica actos sexuales con la esperanza de triunfar en Hollywood. The Casting Couch fue solo una de muchas películas eróticas en las que apareció Crawford, entre ellas Velvet Lips, The Plumber y She Knows Best. Cuando su madre descubrió la existencia de la película, se puso furiosa y amenazó con repudiar a su hija. Pero el destino tenía otros planes para Crawford. Pocos días después de este descubrimiento, recibió un contrato en la MGM que le cambió la vida y la catapultó al estrellato de Hollywood.
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. A finales de la década de 1920, comenzó a apoyar económicamente a su familia, pero finalmente rompió estos lazos al convertirse en una de las actrices más icónicas de la industria. 27. El hijo de Janet MacDonald. El triángulo amoroso entre Louis B. Mayer, Janet MacDonald y Nelson Eddy es una historia entrevesada rodeada de misterio. Un rumor particularmente desagradable que circuló por Hollywood durante años gira en torno a que Mayer supuestamente obligó a MacDonald a interrumpir su embarazo cuando se supo que esperaba un hijo con Eddy. Janet MacDonald y Nelson Eddy fueron estrellas de la MGM durante la época del estricto sistema de estudios, en el que los actores estaban sujetos a férreos contratos. Louis B. Mayer, uno de los formidables jefes del estudio de MGM, contribuyó involuntariamente a acercar a MacDonald y Eddy, al elegirlos como protagonistas de varios de los queridos musicales del estudio. Aunque nunca se casaron, sin duda fueron el amor de sus vidas. Para disgusto de Mayer, el magnate temía que su relación les distrajera de sus inmensamente lucrativas carreras. En 1935, tras pasar un verano juntos, MacDonald descubrió que estaba embarazada de Eddy. Esto supuso un grave problema para Mayer, ya que los jóvenes actores solteros estaban generando sustanciosos beneficios para el estudio. Al parecer, Mayer recurrió a tácticas coercitivas y advirtió a MacDonald de que si no abortaba, pondría a Eddy y a ella en la lista negra, arruinando así sus carreras. El rumor da un giro trágico a finales del verano de 1935. MacDonald sufrió un trágico aborto. Sin embargo, cuando Eddy y Mayer recibieron la noticia, ambos supusieron que ella había cedido a las amenazas de Mayer. Eddy, descorazonado por la situación, puso fin a su relación con la actriz. Por su parte, Mayer, eufórico por la noticia, presionó a MacDonald para que participara en más proyectos cinematográficos. El jefe del estudio intentó implacablemente que la pareja no volviera a reunirse, recurriendo incluso a amenazas contra la vida de Eddy y tácticas amenazadoras, como obligar al coche del actor a salir de la carretera. Okay, Fred, you can check the wings and halo at the desk. 26. El padrastro de Joan Crawford. Joan Crawford ha quedado grabada para siempre en los anales de Hollywood, como un ícono del glamour de la gran pantalla. Su carrera alcanzó grandes cotas a finales de la década de 1920 y su estrella siguió brillando hasta su fallecimiento en 1977. Muchos recuerdan a Crawford como el epítome de la sofisticación. El vestuario de sus películas fue diseñado por algunos de los modistos más legendarios de la historia y a menudo aparecía inmaculadamente vestida, con un cigarrillo o una copa en la mano. Según Rachel Schuckert, escritora que investigó a fondo la vida privada de las estrellas del viejo Hollywood para su serie de libros Starstruck, Joan tenía un pasado turbio que intentaba dejar atrás constantemente. Sin embargo, bajo el barniz del glamour hollywoodense, Joan Crawford tenía un pasado tumultuoso que se esforzaba continuamente por ocultar. Sus orígenes estaban lejos del brillo y del glamour de la élite de Hollywood. Nacida en el seno de una familia de clase trabajadora, su padre era un obrero común de San Antonio, Texas, que se marchó poco después de su nacimiento. Posteriormente, su madre trasladó a la familia a Lawton, Oklahoma, donde se volvió a casar con un hombre que dirigía el teatro de ópera local. Este hombre, Henry Cassin,
esté en el centro de uno de los rumores más salaces sobre Joan Crawford. Según Rachel Schuckert, una escritora que profundizó la vida privada de viejas estrellas de Hollywood, Henry mantuvo supuestamente una relación con Joan cuando ésta solo tenía 11 años. El descubrimiento de esta situación llevó a la madre de Joan a poner fin al matrimonio. Unos años más tarde, la familia se trasladó a Kansas City, donde los rumores toman un cariz aún más oscuro. Schuckert sugiere que la falta de higiene de Joan en su adolescencia hizo que, sin darse cuenta, esparciera ladillas por Kansas City, lo que más tarde contribuyó a su obsesión por la limpieza al entrar en Hollywood. Of course, there's always sex. How do you feel about sex, Potter? 25. La madre de Natalie Wood. Natalie Wood, una de las favoritas de Hollywood desde su infancia, demostró un talento innegable y un factor IT que la propulsaron de una querida actriz infantil a una de las principales estrellas de la edad de oro de Hollywood, con una nominación al Oscar en su haber y una filmografía que incluía películas emblemáticas como Rebelde sin causa y West Side Story. Wood era una fija de los tabloides de Hollywood, conocida por sus romances de alto nivel y sus glamurosas apariciones. Mientras Natalie Wood disfrutaba de los focos, su madre María tenía sus propios problemas. María, una mujer energética pero ambigua desde el punto de vista ético, provocaba a menudo los infames ataques del padre de Natalie, Nick. A pesar del amor que sentía por sus hijos, la refugiada rusa era propensa a tergiversar la verdad, y su hija menor Lana la describía como una mentirosa patológica. A menudo, era imposible saber si las palabras de María eran ciertas. Al igual que una actriz, María se reinventaba según sus necesidades y representaba nuevos papeles en el guión de su vida, en constante evolución. Su obsesión con la fantasía, unida a la predicción de una adivina de que su segundo hijo sería conocido en todo el mundo, la llevaron a fijarse en Natalie. Sin embargo, uno de los secretos más profundos enterrados en el armario de esqueletos de Natalie fue el escandaloso final de su primer matrimonio, de cuento de hadas, con el ídolo de los calcetines bobos, Robert Wagner. Para proteger la imagen de Wagner, Natalie asumió públicamente la culpa de su abrupto divorcio en 1961. Nunca se desmintió las habladurías que circulaban por las revistas de fans, insinuando un supuesto romance con su coprotagonista Warren Beatty durante el rodaje de Esplendor en la hierba. Como un niño obediente, Natalie fue educada por su madre para guardar silencio y no agitar el barco. A lo largo de su vida, mantuvo el silencio, a menudo para proteger a los demás, como era su costumbre, pero en vida, en la muerte, o incluso después de su fallecimiento, nadie pareció protegerla, ni su madre, ni los directores que la explotaron, ni los ejecutivos de los estudios que miraron hacia otro lado, ni los detectives del sheriff y los forenses que investigaron su ahogamiento en 1981. 24. La enemistad entre Bette Davis y Joan Crawford. La legendaria enemistad entre Bette Davis y Joan Crawford, que duró décadas, llegó a un punto dramático cuando coprotagonizaron ¿Qué fue de Baby Jane? En 1962. Al año siguiente, cuando Bette recibió una nominación al Oscar, Joan se propuso sabotearla de dos formas muy astutas. Una feroz campaña contra ella y se ofreció voluntaria para aceptar el premio de cualquier nominada a Mejor Actriz que no pudiera asistir a la ceremonia. Anne Bancroft ganó el premio, lo que dio a Joan la oportunidad de subir al escenario y aceptarlo en su nombre. Incluso posó junto a los demás ganadores como si hubiera ganado ella. Este acto de usurpar la gloria de Bette en los Oscars fue un poderoso testimonio de la intensidad de la disputa. En 1939, Bette Davis fue la mujer adulta más taquillera, solo por detrás de la estrella infantil Shirley Temple, lo que subraya su notable carrera. Tanto Davis como Crawford habían roto lazos con sus respectivos estudios, Warner Bros. Y MGM, y circulaban rumores sobre su rivalidad, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus presuntos conflictos en el plató durante la década de 1940 alimentaron estas especulaciones.
sobre todo después de que Crawford ganara el Oscar a la mejor actriz en 1945 por Mildred Pierce, un papel que se rumoreaba que Davis había rechazado. Sus caminos solo se habían cruzado una vez en la pantalla, en un cameo de Hollywood Canteen, 1944, pero no habían compartido escenas. Su primera colaboración en pantalla fue ¿Qué fue de Baby Jane?, en 1962, un proyecto que causó furor en la prensa. 23. Ingrid Bergman tuvo una aventura. En una época en que los escándalos en Hollywood por relaciones extramatrimoniales entre actores y actrices son habituales, la decisión de Ingrid Bergman de abandonar su matrimonio y embarcarse en una relación con el director italiano Roberto Rossellini en 1950 estuvo a punto de hacer estallar a la prensa. Bergman se vio envuelta en un torbellino de mensajes de odio y escandalosos cotilleos sensacionalistas. Los cines incluso se negaron a proyectar sus películas. El vitriolo fue tan intenso que Bergman abandonó Estados Unidos y no regresó hasta 9 años después, en 1959. Para entonces, la opinión pública había cambiado tras conseguir su segundo Oscar a la mejor actriz por su papel en la película Anastasia, de 1956. Este regreso supuso un notable giro en su tumultuosa vida personal y en su imagen pública. 22. El fetiche del actor Charles Laughton. La edad de oro de Hollywood guarda oscuros secretos, y una de las historias más impactantes proviene de las memorias de Scotty Bowers. Full Service, Mis aventuras en Hollywood y la vida sexual de las estrellas. Bowers afirma haber mantenido relaciones íntimas con numerosas celebridades de la época. En una de las revelaciones más extrañas, Bowers expone el fetiche secreto del actor británico Charles Laughton. Según Bowers, Laughton le invitó a casa con un joven atractivo mientras su mujer estaba fuera. A su llegada, el peculiar escenario se desplegó. Laughton empezó a preparar un sándwich, cortando meticulosamente la lechuga y los tomates y colocándolos sobre el pan de masa fermentada. Le echó un chorrito de zumo de limón, una pizca de sal y pimienta. Tras unos minutos de preparación, Laughton sostuvo las rebanadas de sándwich en una mano y una olla en la otra, y condujo al joven al cuarto de baño. Bowers describió lo que ocurrió a continuación. Charles fue el primero en volver. Puso el plato con las rebanadas de pan sobre la mesa de la cocina. Pude ver que la lechuga y los tomates se habían untado ligeramente con una sustancia de color marrón claro. Segundos después, Ted apareció en la cocina. Su erección había desaparecido y parecía decididamente avergonzado, tal vez incluso un poco. Lo miré con curiosidad y él hizo una mueca, esperando que Charles no se diera cuenta. Señaló las rebanadas de pan que había en el plato y luego se palmeó ligeramente el trasero. Y entonces Charles Laughton procedió a comerse el bocadillo. 21. Maureen O'Hara pillada. Maureen O'Hara, una destacada estrella de los años 40, es más recordada por su papel en Milagro en la calle 34. Sin embargo, en noviembre de 1953, O'Hara se encontró en el centro de los cotilleos de la prensa sensacionalista, cuando la revista Confidential publicó un artículo en el que se afirmaba que había sido vista besando a alguien durante la proyección de una película en el famoso teatro chino de Grauman. La revista iba más allá y afirmaba que O'Hara y su misterioso acompañante habían sido expulsados por intimar demasiado. Conocida por su imagen limpia y deseosa de proteger su reputación, O'Hara decidió emprender acciones legales. Se asoció con el estado de California, que también perseguía a Confidential por su estilo sensacionalista. En 1957 llevaron a la revista a los tribunales. Para probar su inocencia, O'Hara presentó su pasaporte, demostrando que ni siquiera se encontraba en el país cuando tuvo lugar el supuesto incidente. A pesar de estas convincentes pruebas, el jurado no pudo llegar a un veredicto. Afortunadamente, este episodio no empañó la carrera de O'Hara, que siguió prosperando. Sin embargo, marcó el principio del fin de Confidential, ya que su número de lectores disminuyó con el paso de los años, lo que finalmente llevó a su último número en 1978. 20. El hombre misterioso de Alice Brady. En 1938,
La actriz Alice Brady ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, pero no pudo asistir a la ceremonia debido a una fractura de tobillo. Para su sorpresa, un hombre misterioso subió al escenario y recogió su premio en su nombre para después llevárselo, o eso es lo que se dice. La estudiante de doctorado Olivia Rutigliano, que recibió una beca para investigar la historia de los Oscars desaparecidos, se embarcó en una búsqueda para desentrañar la verdad de este enigmático episodio. Se puso en contacto con la academia, que le comunicó que el misterio se había resuelto, pero que no se había hecho público. Investigando en viejos recortes de periódico, Rutigliano descubrió la verdadera historia. El supuesto hombre misterioso era en realidad el director Henry King, que entregó el premio a Alice Brady. Además, se enteró de que la falsa narración se originó por la antología de 1986 Inside Oscar, y que el premio había sido vendido por Heritage Auctions en Dallas en 2008. 19. El secreto de Ramón Novarro. Ramón Novarro y Rodolfo Valentino, dos galanes de los años 20, se ganaron la fama por sus papeles de héroes románticos en películas como Mata Hari y El hijo del jeque. Novarro, mexicano, y Valentino, italiano, fueron rápidamente etiquetados como los Latin Lovers por los tabloides. Sin embargo, empezaron a circular rumores sobre sus orientaciones sexuales. En el caso de Novarro, estos rumores eran ciertos, pero a Valentino se le tachó erróneamente de homosexual, una leyenda perdurable que le persiguió durante toda su vida. No pasó mucho tiempo antes de que las dos estrellas fueran vinculadas sentimentalmente, y algunas entrevistas llegaron a sugerir que Novarro había admitido en secreto una aventura con Cary Grant. Y luego está el infame rumor del Consolador. Se rumoreaba que Valentino podría haber regalado a Novarro un modelo Art Deco de su propia anatomía, que Novarro exhibía con orgullo en su mesilla de noche. En 1968, Novarro fue brutalmente asesinado en su rancho de Los Ángeles por dos criminales. Los detalles del crimen varían, pero una versión ampliamente aceptada afirma que Novarro se ahogó con su propia sangre después de que los autores le metieran el regalo Art Deco por la garganta. El motivo, unos míseros $5,000 que creían escondidos en la casa de Novarro. 18. El misterio de Missy. En sus memorias, Bring on the Empty Horses, David Niven escribió un capítulo en 2 partes titulado Our Little Girl, donde se refería a una estrella de Hollywood como Missy. Se describía a esta enigmática estrella, creada por el estudio, como la que tenía el cuerpo más hermoso de Hollywood, y a la que se referían como el juego de erectores de los chicos. Como cuenta Niven, su belleza decayó y su carrera cayó en picado. Su segundo capítulo sobre Missy revela que Niven la cuidó durante una grave crisis de salud mental. En él se retrata a una Missy maníaca que exigía garantías sobre su belleza, no comía más que requesón y se negaba a dormir. La verdadera identidad de Missy sigue siendo un misterio, con especulaciones que apuntan a la amiga de David Niven, Lana Turner, debido a la extraña descripción física y la biografía. Otros creen que podría haberse basado en la experiencia de Niven con la problemática Vivian Lake, que padecía trastorno bipolar. Fuera quien fuera, el recuerdo de Missy parecía perseguir a Niven. 17. Shirley MacLaine calentó la Guerra Fría. En septiembre de 1959, el primer ministro de la URSS, Nikita Khrushchev, y su familia visitaron Hollywood y presenciaron el rodaje de una escena de baile para el musical de Shirley MacLaine, Can Can. Según David Niven, Khrushchev y su séquito no quedaron nada impresionados. Niven describe cómo observaron con horror indisimulado la provocativa actuación de MacLaine y sus colegas bailarinas que iban escasamente vestidas. Su baile consistía en dar patadas con las piernas, agitarlas en aguas, mover las rodillas y, lo que resultaba algo chocante, acabar con las faldas por encima de la cabeza y el trasero mirando al líder soviético y su familia. La sucinta reacción de Khrushchev a la actuación fue repugnante, según informó Niven. 16. Jerry Lee Lewis se casó con su prima.
La leyenda del rock and roll Jerry Lee Lewis saltó a los titulares cuando se casó con su prima de 13 años, Mira Gail Brown, en 1958. El matrimonio levantó ampollas, no solo por la conexión familiar, sino también por la considerable diferencia de edad de 22 años entre Lewis y Brown. Esta controvertida unión causó una mancha duradera en la carrera de Lewis. Mira Gail Brown reflexionó más tarde sobre su relación. Fue algo que marcó a Jerry de por vida. Cada año, cada 6 meses, pensábamos que iba a desaparecer, que dejarían de hablar de ello, pero no fue así. Pero nos unió mucho a Jerry y a mí. Y después de eso pasamos juntos 10 años increíbles y maravillosos. You were wonderful tonight. I'm always wonderful at night. 15. El secreto de Clark Gable. Durante el rodaje de Lo que el viento se llevó, el icónico actor estadounidense Clark Gable ya estaba casado con Maria Langham. Para evitar la vergüenza pública, Young decidió abandonar el país cuando su embarazo se hizo visible y solo regresó para dar a luz al bebé. Young organizó entonces la adopción de la niña y más tarde la adoptó ella misma, todo en un intento de mantener oculta la verdad. La niña Judy no descubrió que Clark Gable era su padre biológico hasta que cumplió 31 años, ya que Gable nunca la reconoció públicamente como su hija en vida. 14. La misteriosa muerte de Thomas Ince. Una sombra de misterio planea sobre la muerte del productor de cine Thomas Ince en 1924. Ince asistió a una fiesta en el yate privado del magnate William Randolph Hearst y de repente sintió dolores de estómago. Abandonó la fiesta antes de tiempo y a los pocos días había muerto. Oficialmente se atribuyó a causas naturales, ya que Ince tenía un historial de problemas de salud. Los rumores, sin embargo, sugieren una historia diferente. Algunos afirman que Hearst disparó a Ince en la cabeza durante la fiesta, como resultado de un error de identidad. Supuestamente, Charlie Chaplin era el objetivo previsto, debido a un romance con la esposa de Hearst, Marion Davies, en una sensacional historia de cotilleo de Hollywood, pero no hay pruebas concretas que la respalden. Tanto la viuda de Ince, Elinor Kershaw, como William Randolph Hearst negaron vehementemente tal suceso. Come on. Put him around me. 13. El arreglador. En la edad de oro de Hollywood, cuando los embarazos imprevistos se convirtieron en un problema para las estrellas femeninas, muchas recurrieron al jefe de publicidad de MGM, Howard Strickling, para resolver sus inconvenientes. Las actrices solían recluirse bajo el pretexto de que necesitaban descansar o someterse a una apendicectomía, pero a menudo eran palabras clave para referirse a procedimientos abortivos. Según biógrafos y relatos de la época, la lista de mujeres que solicitaron los discretos servicios de Strickling era extensa. Entre las actrices más destacadas que acudieron a Strickling en busca de ayuda se encuentran Tallulah Bankhead, de quien se dice que abortaba habitualmente, Jan Harlow, Joan Crawford, que estaba embarazada de Clark Gable, Bette Davis, Lana Turner y Judy Garland. Se sabe que el aborto de Judy Garland tuvo efectos duraderos en su vida. Después, cuando algunas de estas mujeres tuvieron hijos, se sintieron orgullosas de su capacidad para concebir y gestar, a pesar de los abortos que habían sufrido. En aquella época, los estudios de cine se esforzaban mucho por crear imágenes específicas para sus estrellas femeninas. Era poco probable que el público aceptara a una rubia explosiva como esposa y madre a la vez. En consecuencia, las estrellas tenían que elegir entre sus carreras y sus hijos, y a menudo optaban en ponerse en contacto con Strickling para concretar una cita con un médico, al que humorísticamente llamaban Dr. Kilker. Es un capítulo oscuro de la historia de Hollywood. 12. Denuncian que Ingrid Bergman es una poderosa influencia para el mal. La vida personal de Ingrid Bergman se convirtió en objeto de controversia en el viejo Hollywood, revelando cómo reaccionaba el público cuando sus ídolos exhibían cualidades muy humanas. Bergman estaba casada con su primer marido, el Dr. Peter Lindstrom, cuando inició una relación con el director italiano Roberto Rossellini. Bergman y Rossellini tuvieron un hijo juntos e iniciaron los trámites de divorcio para casarse en 1950. La opinión pública criticó duramente las acciones de Bergman. Incluso el Senado de Estados Unidos se involucró, con un senador de Colorado,
denunciando públicamente su comportamiento y tachándola de poderosa influencia para el mal. Esto ocurrió en marzo de 1950 y las críticas del senador persistieron. Existen diferentes versiones sobre si Estados Unidos prohibió a Bergman regresar o si se marchó voluntariamente, pero en cualquier caso perdió la custodia de su primera hija, Pia. En una entrevista de 2015 con Reuters, la hija de Bergman, Isabella Rossellini, comentó la situación. Mamá, por supuesto, estaba muy dolida porque no podía ver a su hija de su primer matrimonio. Le dolió el escándalo. Sintió que había pagado un precio muy alto por ello, pero al final se resolvió. Hizo las paces con ello. Can you see through this? I'm afraid you can, miss. But I'll wear it. 11. La vida oculta de Clara Bow. Clara Bow, una llamativa actriz, fue una de las mayores estrellas de los años 20 y uno de los primeros sex symbols de Hollywood. Sin embargo, en 1931 su carrera se vio empañada por una serie de rumores escandalosos que lo obligaron a vivir en el anonimato. Los rumores eran escandalosos y sensacionales, incluso para los estándares actuales. Los rumores sobre Clara Bow incluían acusaciones de que era una alcohólica, drogadicta y jugadora irredimible. También se rumoreaba que era amante de varios hombres, que practicaba sexo en público, tríos con prostitutas e incluso que mantenía relaciones sexuales con mujeres o animales cuando no había hombres disponibles. La afirmación más escandalosa fue que organizaba orgías para el equipo de fútbol americano de la USC y que mantenía relaciones sexuales con todos los jugadores presentes. Los orígenes de estos rumores se remontan a 1930, cuando la secretaria de Bow, Daisy DeBoe, la abandonó tras una discusión, llevándose montones de documentos personales de la actriz. DeBoe intentó chantajear a Bow, pero la actriz la denunció a la policía y la llevó a los tribunales. Desgraciadamente, esta batalla legal hizo que los asuntos privados de Bow se hicieran públicos, aunque la realidad de sus actos no era tan extrema como la prensa sensacionalista la pintó. Sí tenía algunos defectos, como apostar y tener varios amantes sin casarse, lo que aún se consideraba escandaloso en los años 20. También tuvo una aventura con un médico casado mayor que ella, que la llevó al divorcio, y la esposa del médico citó a Bow como motivo de distanciamiento afectivo. En última instancia, los rumores escandalosos que rodeaban a Bow jugaron un papel en la decisión de Paramount de cancelar su contrato, y su estrellato ya estaba en declive. Excuse me. Hello, Jake. What's on your mind? 10. La vida amorosa de Errol Flynn. Errol Flynn, conocido por sus papeles de capa y espada en Hollywood, aprendió por las malas que el público nunca olvida. A mediados de la década de 1940, la carrera de Flynn como ídolo de matiné se había apagado debido a una serie de escándalos. Incluso su muerte en 1959 estuvo envuelta en la polémica, ya que al parecer murió en brazos de su novia adolescente Beverly Adland, con la que supuestamente había empezado a salir cuando ella solo tenía 15 años. En 1961, la madre de Beverly, Florence Adland, escribió un libro titulado El Gran Amor, sobre la relación entre su hija y Errol Flynn. Décadas más tarde, los cineastas Richard Glatter y Wash Westmoreland quedaron intrigados por el libro y consiguieron ganarse la confianza de Beverly Adland. Utilizaron sus recuerdos del romance en mayo-diciembre como base para su película El último Robin Hood, estrenada en el Festival de Toronto. A pesar de la reticencia de Beverly Adland a conceder entrevistas sobre su relación con Flynn, los cineastas afirmaron que dio su bendición al proyecto antes de su muerte en 2010. The Last Robin Hood está protagonizada por Kevin Kline como Errol Flynn, Dakota Fanning como Beverly y Susan Sarandon como Florence Adland, la madre escénica que lo cuenta todo y cuyos propios sueños de convertirse en bailarina se vieron descarrilados por un accidente de coche que la dejó paralítica. 9. Tony Richardson y Linda Lovelace. El proxeneta de Hollywood Scotty Bowers compartió una historia bastante sensacional sobre el famoso director Tony Richardson y la icónica estrella del porno Linda Lovelace. Según Bowers, Tony Richardson quedó bastante intrigado por Linda Lovelace tras el estreno de su innovadora película Garganta Profunda.
Richardson estaba especialmente interesado en su talento para realizar felaciones. Supuestamente, Tony Richardson pidió a Scotty Bowers que organizara un encuentro entre él y Linda Lovelace. El encuentro tuvo lugar, y Tony pagó una importante cantidad para contratar a Lovelace para una fiesta que organizó para algunas figuras prominentes del Hollywood gay. La conferencia en la fiesta pareció ir bien, con Linda demostrando algunas de sus técnicas utilizando un consolador de látex. Algunos de los invitados incluso se acercaron a ella después para intercambiar consejos. Bowers afirmó que más tarde compartió la historia de la fiesta de Richardson con sus invitados, a un cóctel en Beverly Hills, muchos de los cuales eran mujeres mayores. Curiosamente, una de ellas le pidió el número de teléfono de Linda, que él le proporcionó. 2 semanas después, Linda le llamó para informarle de que había hecho una demostración ante un nutrido grupo de ancianas de la alta sociedad de Beverly Hills. 8. Jan Harlow no podía casarse. Jan Harlow, una de las bombas rubias originales de Hollywood, había firmado un contrato con MGM que incluía una cláusula moral que le prohibía casarse, en particular con su compañero de reparto William Powell. El razonamiento del estudio era que una mujer soltera resultaba más atractiva para el hombre común y querían mantener su imagen sexy e inalcanzable. Además de estas restricciones contractuales, se dice que Jan Harlow se quedó embarazada debido a una aventura. Para mantener una discreción absoluta en Hollywood, se internó en el hospital Good Shepherd, bajo el seudónimo de señora Jen Carpenter. El hospital empleaba médicos privados, lo que garantizaba la confidencialidad de su verdadera identidad. 7. Las relaciones de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, el genio de la comedia que se convirtió en un ícono mundial al principio de su vida. Era conocido por sus extensas relaciones con mujeres. A menudo presumía de haber estado con la asombrosa cifra de 2.000 mujeres a lo largo de su vida. Sin embargo, lo que Chaplin no mencionaba explícitamente era su preferencia por las mujeres más jóvenes. El primer romance destacado de Chaplin fue con su compañera de reparto de 19 años, Edna Purviance, cuando él tenía 25 años. Pero fue unos años más tarde cuando se encaprichó por completo de una actriz infantil de 16 años llamada Mildred Harris. Su enamoramiento por Mildred era evidente en sus acciones, ya que le enviaba flores y le esperaba en la puerta del estudio donde trabajaba. Su relación no tardó en intensificarse, hasta que se casaron, perdieron un hijo y acabaron divorciándose. Como alarde, las afirmaciones de Chaplin sobre sus numerosas relaciones pueden parecer odiosas, pero como hecho es más bien neutral. Sin embargo, las mujeres que se relacionaron con él y en algunos casos procrearon a sus hijos, se llevaron la peor parte de su personalidad egoísta, dominante y cruel. Parecía que la adoración que recibía del público, conocida como Chaplinitis o Chaplinoia, se le subía a la cabeza. Una de las primeras mujeres en experimentar esto fue Edna Purviance, una actriz de 19 años a la que contrató tras publicar un anuncio en el San Francisco Chronicle que decía: "Se busca a la chica más guapa de California", para participar en una película en movimiento. Aunque empezaron como coprotagonistas, su relación evolucionó más allá. Sin embargo, cuando la dedicación de Chaplin a su trabajo empezó a eclipsar la atención que prestaba a su novia, Edna Purviance comenzó a salir con otro hombre. 6. La hija de Lana Turner. Lana Turner, famosa estrella de Hollywood que trabajó con MGM durante 17 años, fue conocida por sus papeles en películas como Peyton Place, 1957, y El cartero siempre llama 2 veces, 1946. Su vida personal estuvo marcada por numerosos matrimonios y romances que a menudo fueron noticia. El incidente más sensacional ocurrió cuando su amante Johnny Stompanato fue apuñalado hasta la muerte por la hija de Turner, Cheryl Crane, de 14 años. Crane recordaba que aquella fatídica noche había subido a trabajar en un informe sobre un libro cuando su madre entró y le informó que iba a pedirle a Johnny que se marchara. Su madre le dijo que no bajara, pero le advirtió de que podrían discutir. Sin embargo, mientras Crane estaba en su habitación, escuchó la acalorada discusión entre su madre y Stompanato. Al principio no se inmutó,
pero decidió intervenir cuando oyó a Stompanato amenazar con desfigurar a su madre y destruir a su familia. Esa misma noche, Crane confesó ser responsable de la muerte de Stompanato, explicando que quería proteger a su madre de sus violentas amenazas. Tras su confesión, fue internada en un centro de menores durante 3 semanas, y los medios de comunicación cubrieron ampliamente el incidente. 5. Loretta Young ocultó su embarazo y luego adoptó a su propio hijo. Loretta Young, una destacada actriz de Hollywood, pasó con éxito de ser una estrella infantil a una destacada actriz de la industria cinematográfica. Durante el rodaje de La llamada de la selva, Young tuvo una relación sentimental con un coprotagonista que desembocó en un embarazo inesperado. En el Hollywood de la época, muchas actrices se veían obligadas a abortar para proteger sus carreras. Sin embargo, Young eligió un camino diferente. En una maniobra audaz y calculada, ocultó su embarazo y montó una entrevista en la que aparentaba estar enferma de una misteriosa dolencia. Dio a luz en secreto y luego emergió en Hollywood como una madre soltera que había adoptado a un bebé huérfano llamado Judy. Thanks for a very pleasant breakfast, Mr. Dwight. You must come again sometime, Miss Dennett. 4. Alfred Hitchcock era un mal director. Tippi Hedren era una actriz prometedora que recibió una oferta para trabajar con el legendario director de cine Alfred Hitchcock. Su papel protagonista en la película de Hitchcock Los pájaros se considera una obra maestra del cine. Sin embargo, lo que muchos no saben es la difícil y perturbadora experiencia que vivió mientras trabajaba con Hitchcock. Hitchcock era conocido por su comportamiento con las actrices en el plató. A menudo las sometía a exigencias extrañas y las acosaba. Durante Los pájaros, obligó a Tippi Hedren a trabajar con pájaros vivos, lo que le provocó arañazos en la cara. También le arrojó cuervos disecados durante el rodaje. Hedren describió la experiencia como agotadora y de pesadilla. Hitchcock solía pedir a sus actrices rubias que salieran con él, pero Tippi Hedren rechazó sus proposiciones. Se rumorea que Hitchcock utilizó su influencia para asegurarse de que ella no volviera a encontrar trabajo en Hollywood, poniendo fin de hecho a su carrera en la industria. 3. El secreto de Rock Hudson. Rock Hudson, uno de los hombres más importantes de Hollywood en la década de 1950, albergaba un secreto muy estigmatizado en la época. Hudson, como muchos otros actores homosexuales, se sintió obligado a casarse con mujeres para evitar las especulaciones sobre su sexualidad. Se casó con Phyllis Gates, y había indicios de que ella podría haber sospechado su verdadera orientación sexual, aunque los medios de comunicación de la época no informaron abiertamente sobre el secreto de Hudson. Este acabó confesando que había salido con hombres mientras estaba casado con Phyllis. La confesión de Hudson fue un momento importante en la historia de la representación LGBTQ+ en Hollywood. Trágicamente, Rock Hudson también ocupa un lugar dudoso en la historia como una de las primeras celebridades en ser diagnosticada con VIH-Sida, lo que finalmente condujo a su fallecimiento. So look for me in the future where the primroses grow, and pack your man's pride with the rest. 2. Las relaciones de Liz Taylor. Elizabeth Taylor, famosa por sus llamativos ojos violetas y su imagen glamurosa, era una figura muy querida en los medios de comunicación. Sin embargo, entre bastidores, su vida personal estuvo marcada por varios escándalos. Uno de los más sonados ocurrió poco después de la muerte de su marido, el director Mike Todd, en un accidente de avión. Se informó que Taylor buscó consuelo en los brazos del mejor amigo de Todd, Eddie Fisher. El escándalo se agravó porque Eddie Fisher estaba casado con la buena amiga de Taylor, Debbie Reynolds. Fisher acabó dejando a Reynolds por Taylor, lo que causó una gran confusión y angustia. A pesar del daño que Taylor pudo haber causado a su amiga, Debbie Reynolds, más tarde parecieron reconciliarse. I am delighted. I have heard so much about you. Yeah, but you can't prove it. 1. Toda la vida de Frances Farmer. Frances Farmer, actriz de los años 30 y 40, llevó una vida marcada por la controversia y el tumulto. Comenzó su carrera en Hollywood con papeles protagonistas junto a estrellas como Bing Crosby y Cary Grant. Sin embargo,
No tardó en ganarse fama de distante, obstinada y difícil. Su negativa a someterse a las expectativas y los cuidados típicos de los estudios le granjeó la reputación de la estrella que no quería ir a Hollywood. Su carrera cayó en picado y Paramount la redujo a papeles mediocres. Las dificultades de Farmer se intensificaron y tuvo que enfrentarse a problemas legales. Tras un altercado con un peluquero, fue internada en un pabellón psiquiátrico del Hospital General de Los Ángeles. Fue declarada mentalmente incompetente, sometida a terapias de choque y posiblemente lobotomizada, aunque esta última afirmación es objeto de debate. Fue dada de alta en 1950 e intentó reavivar su carrera como actriz, pero fue un reto insuperable. Frances Farmer falleció en 1970 a la edad de 56. Su vida estuvo marcada por numerosas luchas y en una ocasión declaró: "No culpo a nadie de mi caída. Creo que me he ganado el derecho a controlarme". Ahora ya lo saben, amigos míos. Rumores desagradables de la vieja edad de oro de Hollywood. Si quieres saber más sobre esas historias, dale al botón de suscribirte para conocer más secretos.